Hey. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias a los presentes por estar en el Círculo Sicilias número 10. Este próximo año, el 2026, ya van a ser los 10 años de Sicilias, entonces pues también estén atentos a las redes porque va a haber varias festividades. Bueno, pues este día lo vamos a iniciar con un conversatorio que más que nada es, bueno, se titula Adelantos científicos contra ciencia ficción. Vamos a discutir pues estos dos temas, cómo se retrata en la ciencia ficción el adelanto científico, si se inspiran unos a otros, viceversa, toda esta relación de viene y va que podemos encontrar entre ciencia y literatura. Para presentar este conversatorio, pues tenemos a Edmundo Reinaldo Gómez. Él mandó una mini semblanza, pero bueno, solo dice así: biólogo, maestro en ciencias en genética y biología molecular, profesor, investigador en estéticas de la ciencia. Lo agrego no. Muchas gracias y adelante. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros en nuestra primera mesa. Como bien indicaba, la parte de arriba es adelantos científicos versus ciencia ficción. Es un tema infinitamente amplio, así que decidimos utilizar como objeto de estudio la ectogénesis y creo que puede ser una charla bastante interesante, a ver si les llama la atención. Justamente se llama Ectogénesis, un siglo de ficción y realidad, y me voy a basar por ahí un poco en Eugenia y en varias obras de ciencia ficción. Lo que me agradaría a lo largo de esta ponencia es que igual no solamente yo hablara, hay muchas cosas en este enfoque, principalmente va a ser científico, claro está, hay varias cosas de bioética y hay varias cosas de literatura, y me gustaría rescatar algunas cositas. Dice, la idea de estar vida fuera del cuerpo ha fascinado y alarmado a la humanidad durante más de un siglo, no es una cuestión tecnológica, es una profunda interrogante sobre nuestra naturaleza, sociedad y futuro. Como les comentaba, las obras que voy a tomar principalmente es Eugenia de 1919 y una película que se llama Pod Generation o la generación huevo, según las traducciones que puedan encontrar por ahí. Uno pues es una visión de control, la otra es una sátira y nuestra primera pregunta pues sería cómo nuestras ficciones moldean y son moldeadas por la búsqueda científica de la ectogénesis. Aquí me gustaría empezar fuerte y controvertido en que hay una idea desde los creadores y las creadoras literarias que las obras de ciencia ficción son advertencias a la realidad, pero desde un ámbito científico no es así. Más que advertencias, son paralelismos que se hacen partiendo del momento histórico en el cual se realizan. Muchas veces no se tenía la información que actualmente tenemos. Entonces, cuando escuchan, si va a pasar lo que Eugenia, va a pasar lo de un mundo feliz, realmente no va a ser así, porque cada universo está autocontenido en la obra de la cual parten. Y también puede ser peligroso. Me agrada mucho una reflexión que dicen como el Eterno Prometeo, bueno, Frankenstein, el Eterno Prometeo de Mary Shelley, dicen, el hecho de que uno se basa en, mira las consecuencias, revivió a alguien, pero si tomas un contexto más grande, fue uno de los primeros indicios de que podía haber la reanimación mediante un choque eléctrico, se empezó a pulir, para muchos fue la inspiración. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de historias, las cuales las tomemos de forma muy literal para hacer o no hacer ciertas cosas, ¿vale? Bueno, trasladémonos a Bella Utopía en el 2218, La reproducción de un deber de Estado, uno de mis libros favoritos de ciencia ficción mexicana, para las personitas que no lo conozcan en esa novela, Yucatán es el centro del mundo, ya no existe el concepto de familia, el Estado las forma y como pueden ver aquí en esta imagen, ahora voy a intentar utilizar aquí el término macho de la especie humana y hembra de la especie humana. Van a ver que dice hombre y mujer, pero pienso que es una cosa más práctica para los fines didácticos de la presentación. Entonces, los machos de la especie humana podían parir mediante una técnica de modificación genética y también había la esterilidad, comillas, comillas, forzada, porque era más como un gusto de decir, bueno, es que no es el papel que yo quiero tomar en la sociedad, pero puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, la novela barajea mucho el éxito de control eugenésico, la gestación masculina y el fin de la familia. Pero más que el fin de la familia, yo diría que es repensar la manera en la cual entendemos. Celiana, que es nuestra protagonista, no está
está perfecta en el mundo, tiene todo lo que quiere, tiene un gran amante, tiene unos hijos extraños, gemelos amantes, podríamos llamarlo de una forma, hasta que se da cuenta de que va a venir Eugenia, justamente, que es la nueva generación, y pues poco a poco va a quedar obsoleta ella. Entonces es muy interesante cuando en un mundo la mayor parte de la sociedad está bien, pero tú no. Entonces la novela dialoga bastante bien con este término de qué tal si tú eres el outsider en esta realidad. Si vamos un poco más a profundidad, hay un diálogo entre la visión biológica y tecnológica. Hay algunos problemas que te plantea el libro, como la tocofobia, que es miedo al parto. Los primeros avances que comenta Edward Dulcey es que las mujeres ya tenían miedo y dolor a parir. Entonces, como tenían esta incomodidad, pues aceptaron con los brazos abiertos el hecho de que los machos de la especie humana pues, se pudieran embarazar. También propone que había esta transferencia de óvulos fecundados a estos gestadores masculinos. Evidentemente la novela no alcanza a explicar los mecanismos moleculares para eso porque eran virtualmente inexistentes cuando se escribió, pero con el conocimiento médico que considero que tenía Eduardo Dulcey por su profesión, podía extrapolar en qué sitios, de qué manera se podía hacer este tipo de transferencia. Aquí puede que ya les suene una película que se llama Junior, donde sale Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que se embaraza. Hay muchos, si ustedes lo quieren ver con verosimilitud, es sumamente complejo porque pues no puede haber contracciones, por dónde va a hacer el alumbramiento, muchos peros, pero más es interesante el cómo la idea de la película en burla, si lo quieren ver de esa perspectiva, era vamos a intentar cómo haría un macho de la especie humana respecto a una hembra embarazada. Entonces tiene todos los clichés de que la hembra tiene hambre, la hembra se pone de mala, la hembra está eso, pero es llevado a un absurdo, ¿vale? Y aún así que lo ponían como algo bueno, fuera de este control científico, una sociedad dirigida por científicos, pero cuyo objetivo final, ellos lo vendían así, ojo, ellos lo vendían así porque evidentemente era una sociedad patriarcal, era liberar a la mujer del pesado lastre fisiológico de la maternidad y aplicar leyes eugenésicas para el mejoramiento racial. Es algo curioso porque ahí decías que aquí todo está permitido, pero me recuerda mucho estos comerciales que hacía Henry Ford. El cliente puede tomar cualquier color de coche que requiera, pero solo vendo el negro. Entonces, es interesante. Para también las personas que no estén muy familiarizadas con el término ectogénesis, y justamente fue propuesto por un biólogo, J.B.S. Halden, y leo la definición, llamó ectogénesis a la gestación que ocurre en un ambiente artificial desde la fertilización hasta el nacimiento. En este texto, también con pinzas, porque lo pueden agarrar como un manual nazi respecto a la forma en la cual supondríamos que debería funcionar una sociedad, pero la idea es que para el 2074 representaría el 70% de los nacimientos. En el concepto a mí me gustó mucho este paralelismo que encontré con Eugenia, porque justo hace transformaciones sociales pues profundas y va a redefinir los roles de género. Nótese también cómo en estas épocas no había una clara diferencia en lo que es identidad de género, ideología de género, expresión de género y varias cosas dentro de la teoría de género que pues ahora ya manejamos con un poco más de cotidianidad. Algo también curioso en el libro es que cualquier persona que no genere un producto a su sociedad debería ser eliminada o debería de ser esterilizada, porque pues no tenía sentido. Y no obstante, decía que las personas que sí hubieran hecho un aporte a la sociedad deberían ser cuidadas con todo el peso del Estado. Y entonces en su mundo ideal no habría vagabundos, no habría pobreza, no habría ninguna necesidad, porque la sociedad misma se encargaría de cuidarse. Pero pues bueno, utópicamente sabemos que eso no es posible. De aquí nos brincamos un poquito a la película que les comentaba de la generación cápsula, un mini contexto también. En ese mundo existen estos reservorios en los cuales parten de un óvulo y un espermatozoide y toda la gestación ocurre aquí. Ustedes lo pueden programar, le pueden poner sonidos, le pueden poner diferentes componentes, incluso a niveles enzimáticos, para que tenga predisposición hacia ciertas áreas. Aquí también nos ponen que este personaje de Emilia Clarke es la cabeza de la familia y él como profesor botánico es más como la parte que se encarga del cuidado, donde inclusive dicen que estos roles de género, de manera apropiada así en esta película, siguen siendo que uno tiene que dedicarse al hogar y uno tiene que dedicarse
el trabajo. Pero los que tienen dinero pueden permitirse hacer esto e inclusive dejarlos en una especie de guarderías antes de nacer, y algunos solamente van una vez al mes o inclusive nunca ven a su gestante hasta que nace. Y bueno, la película nos habla mucho justamente de cómo es la maternidad un servicio de lujo, hay conveniencias corporativas, estos pods que les comentaba, es por la megacorporación Pegaso, y pues otra vez lo venden como en 1919. Esto te va a liberar, porque el lastre para una hembra de la especie humana es que tiene que parir. Su cuerpo se va a transformar, su mente se va a transformar, va a perder tiempo, pero aquí dicen, pero también el hombre, en esta ocasión el macho es el que va a intentar tomar esos roles reproductivos. Elección y consumo, los padres monitorean lo que les comentaba, optimizan, y algo interesante es que hay una desconexión natural. Muchas veces al analizar esta película y algunos artículos que pude contrastar, es que intentan hacer una crítica a la adopción también. ¿En qué punto, cuando una persona adopta a un infante, en principio en México es muy, muy difícil? Si estás soltero es virtualmente imposible que pases los trámites de adopción. Si estás soltera es un poquito menos complicado, pero es casi igual de imposible. Salvo que estés casado por la Santa Madre Iglesia, por supuesto, es una palomita para que te permitan, o que sueltes una fajo de billetes, de forma legal. Claro que en México tenemos unas tasas de adopción ilegal inmensamente altas, pero de forma legal es virtualmente imposible, porque de nuevo, las mecánicas poblacionales que se manejan en nuestro gobierno son de hace 2 siglos. Entonces es el detalle de que, bueno, se podría dar, pero dicen, yo prefiero que un niño, un infante no tenga una crianza sana dentro del sistema, porque yo gobierno obviamente lo estoy criando bien, a que tenga 2 papás, 2 mamás, sin considerar que aproximadamente el 40%, quizá les sorprenda, de las personas que nacieron después de 1990 en México no tienen una familia tradicional. ¿Y cómo toman ese encuadre? Porque la crianza la realizan los abuelos, las tías, las hermanas, o clásico, decía un colega que tengo que es médico, su esposa es directora de una escuela, él es jefe de residentes, su hija a los 40 días de nacido a la guardería. Se le deja a las 8 de la mañana, se le recoge a las 8 de la noche. Y eso pues hasta que pudo entrar al kinder. Entonces, ¿qué tan lejano estamos de ese tipo de dinámicas más allá de la representación del huevito para poder gestar algo? Ahora bien, de eso a la realidad, en la actualidad ya existe algo que se le denomina el útero artificial, pero no es para lo que ustedes consideren. La idea primordial de esto es ayudar a las madres con niños prematuros o niñas prematuras a que logren llevar a término. Esta imagen la han visto seguramente miles de veces ahí, pero lo que estamos viendo es cómo puede ser la progresión de este novillo en 2 momentos diferentes. No es completa, tiene un soporte perinatal y la viabilidad es muy importante, es muy corta. No es que tú vayas a poner aquí un óvulo y un espermatozoide y mágicamente crezca todo esto, no, ya tienes que poner algo que esté a punto de término, pero hay una cosa que le llamamos la barrera de la viabilidad, y en la barrera de la viabilidad, realmente 1 de cada 4 productos con alguna malformación genética se abortan de manera espontánea, cuando tienen hidrocefalia, cuando tienen algún problema cardíaco, cuando tienen alguna desmetilación, cuando tienen algún detalle dentro de la gestación. De hecho, ni siquiera la mujer gestante se da cuenta y lo puede pasar como un periodo de menstruación. No obstante, cuando va avanzando el tiempo, se llaman checkpoints en los cuales dices, de aquí para acá ya, digamos, vencimos que sea ciego. De aquí para acá ya vencimos que pueda caminar. De aquí para acá ya vencimos que pueda tener problemas cardíacos. Entonces, juegan mucho con la viabilidad de los animalitos para intentar dar ese último empujón. Veanlo, no desde un 0, sino desde algo que ya ha empezado. Aquí pongo 3 artículos interesantes. Un feto de cabra proviene, de semanas de incubación extrauterina. Corderos prematuros se desarrollaron por 4 semanas. ¿Por qué 4 semanas? Pues el periodo de gestación ya final que tenían y no los llevaron a término, y otros pues se murieron. Si les interesa el por qué suelen morir estos, aunque suene muy tonto, se asfixian. El recambio que tienen de los gases de entrada y salida es muy ineficiente, porque dentro de la gestación, en el feto, en la mamá, ese bombeo, inclusive, y suena muy feo lo que les voy a decir, pero ha habido momentos en los cuales la mujer fallece
y el producto puede quedar vivo incluso unas horas después de que la madre falleció, mientras se puede mantener ese flujo constante. ¿Sale? De aquí, bueno, instantáneamente nosotros pensamos en distopías, ¿no? Y la gente pues ve muy mal esto. Dice un análisis de más de 15,000 comentarios del público sobre el concepto de ectolife, esta cosa de que los seres en general se puedan gestar fuera de una hembra de un macho. Pues hay temores vinculantes a la ciencia ficción y muchos lo culpan. Yo comentaba en otro encuentro de que hay muchos científicos que odian la ciencia ficción. Dicen, es que yo no puedo dedicarme a ciencia ficción porque yo no, mire, yo estoy trabajando para lograr llevar infantes a término. Tú quieres ser nazi, quieres hacer que las mujeres ya no den a luz. Si no se tiene la manera adecuada de transmitir la información, se puede malinterpretar muchas cosas del qué se estoy haciendo. Por ejemplo, a mí me pasó, yo estaba en el Sinvestab y estábamos trabajando con estas primeras generaciones de jitomates transgénicos. ¿Quieres acabar con el alma del maíz? Entonces, no, o sea, realmente si tu argumento viene de ahí, necesito darte una clase de 7 horas. ¡Ay! ¿Se atravesó? No lo había oído. Listo. Así tengo que darte una clase de 7 horas para intentar darte las bases argumentativas, por lo cual esta idea de los transgénicos pues ni siquiera está planteando adecuadamente. No es para todos los lugares, no es con todas las especies, tienes que entender que es recambio, tienes que entender que es prevalencia, y es un defecto, y lo acepto, que tenemos las personas que divulgan, en la cual hasta qué punto te puedo explicar algo sin caer en, ya va a haber fetos y todos van a nacer de otra manera. Entonces, siempre también son divulgadores, mucho ojo con eso. Hay referentes recurrentes, otra vez, como lo conocemos aquí, Un Mundo Feliz, Matrix, Star Wars, Los Ejércitos de Clones. En el Battlefront 2 se explora mucho este tema bastante bien. Hay muchas ansiedades, como que pues va a haber una creación de ejércitos, sistema de castas, deshumanización, procesos reproductivos. Y al final, ¿a quién se critica? Pues los científicos y los comunicadores, ¿no? Que tal vez no tenemos o se carece del tiempo o las herramientas suficientes para aclarar que varios de estos conceptos, como se los comentaba, no son predictivos, son especulativos. Inclusive se le conoce como creación de mundos posibles, cuando debería ser creación de mundos probables. Y otros con ciertos avances dicen, esto no podría pasar. Argumentos que me estás dando en cada una de estas sagas, cuando se intenta trasladar a nuestra realidad plausible, pues no funcionan. Y entonces aquí también hay un problema que encontré cuando estaba realizando esta presentación, en la cual hoy cuando todos ven su TikTok y quieren todo rápido, quieren un resumen de un libro, quieren que en 20 segundos veas la película, en resumen de la saga de Star Wars, de las 12 películas en 5 minutos. Y no voy a decir hipócrita, decir que yo no las veo y me encantan. Y si veo una y quiero ver la peli, me inspira o no a verla de una u otra forma. Pero la crítica desde el análisis literario o desde el análisis científico-tecnológico es que muchas veces no alcanzas a entender la profundidad del por qué ocurrió determinado tema. Vuelvo a Mary Shelley. Inicialmente se leen el libro, el doctor, aunque depende de la versión, ¿no? De 18, del 31, del 34, pero lo ponen como alguien horrible, como alguien débil. En la película esta que salió este año apenas también, se le pone igual un poco exagerado en la manera en la cual se puede presentar en el libro. A muchos sí les gusta, a muchos no estoy juzgando ni criticando eso. Pero el punto es que a menos que tengas el contexto general de una obra, es muy difícil que puedas alcanzar a entender lo que la autora o el autor te quería transmitir si solo te basa, hizo un monstruo que mataba gente. Y él era malo, y entonces se querían matar al final y no hubo una manera de llegar a un acuerdo. Entonces, seamos críticas en ese tipo de aproximaciones. La estética también tiene mucho que hablar en este aspecto. Desde 1955 se teorizaba cómo podría ser una máquina que permitiera realizar el intercambio de flujos de orina, de sangre, de alimentos, intentando mantener el cordón umbilical para poderlo hacer. Nunca funcionó, como se imaginan, se intentó hacer en ratas, se intentó hacer en ratones, pero todos morían. Principalmente, de nuevo, se ahogaban, se desnutrían, o simplemente sus corazoncitos dejaban de latir. También
salió hace poco con la inteligencia artificial, se logra crear útero, es un performance, no era cierto. Es una instalación de un útero artificial, en cada una de estas va a haber un bebé, y aquí está viendo cómo hay una mamá de este lado en la cual les puede dar los nutrientes, pero es una instalación, no funciona y es un bonito adorno. También se hizo algunas de cómo se sentiría ser un adulto dentro de un útero, y bueno, esta persona pasó varias horas haciendo movimientos, tú podías tocar como una especie de maquinita donde se sentía el movimiento de la chica. Lo único que sí no tenían pues era la comida, ¿no? O sea, este sí era más ornamental. Y pues la estética también, ¿no? De cómo deberíamos estar conectados con tubos, cuando nos explicaron en Matrix cómo funcionaban estas baterías biológicas, que igual hay animales que serían mucho mejores baterías que nosotros, ¿no? Si yo hubiera sido las máquinas, nos mataba a todos y ponía otros animales más prácticos y acuáticos sobre todo, que pueden tener más eficiencia con menos recursos. Y en la realidad, ¿qué hay de eso? O sea, ¿qué es lo que en verdad tenemos? Ojo con las palabras, aquí hay muchas personas que se dedican a la literatura, y muy cierto lo que me comentó Mariana alguna vez, una palabra puede cambiar la percepción que tengamos de un proceso. Inclusive van a ver que cuando esto avance más no le van a llamar úteros artificiales, le van a llamar entornos de gestación asistida. Acuérdense de mí en 10 años si esto llega a pasar. De hecho, pues esto es una incubadora para fines prácticos. Esto, en retrospectiva, para los bebés prematuros, es un útero artificial. Te permite estar ahí inclusive 3 meses. Ahorita les digo esta cosa de la izquierda. De hecho, el 5 de julio se rompió un récord en la humanidad porque nació este bebecito que se llama Nashkin y nació con 21 semanas de gestación. Entre 4 meses aproximadamente nació. 4 meses, y en esta cosa, esta es alemana, es una de las incubadoras más potentes del mundo, y pues en este pasado 5 de julio del 2025 cumplió un añito. ¿Qué problemas tiene? De neurodesarrollo no tiene ninguno, tiene problemas motores de columna y de vías respiratorias, pero con terapia parece que pues va a salir adelante. 4 semanas y media. Aquí también, para las personas que no estén muy familiarizadas con esto, dicen, las cuentas siempre con los médicos son extrañas porque dicen, a ver, ¿cómo es posible que una gestación humana dura 9 meses, pero me dices 40 semanas? ¿Qué no 40 semanas serían 10 meses? Lo que pasa es que el conteo del embarazo es a partir de la última regla de la persona embarazada. Entonces, como no sabes, el esperma puede vivir 7 días allá adentro. Entonces, no sabes en qué parte del ciclo hubo el reconocimiento óvulo-espermatozoide, y tienes esa semana adicional de asiento para poder hacer la cuenta. Por eso siempre toman, digamos, esas 4 semanas adicionales, que realmente son 2 y 2, para poder hacer las cuentas. Entonces, fíjense esto, por eso aquí mencionamos estas 21 semanas aproximadamente, 4 meses y medio. Y pues cambió, es un récord, o sea, la primera persona y la única que tenemos registro que nació así. Esto que están viendo acá son las que ya se utilizan cuando van a hacer su reproducción asistida. Esto lo hacen mucho en el INGENES aquí en México. No piensen que esto es de Francia, Suiza, aquí lo hacen. Tú puedes ir con tu pareja y seleccionar a tu mejor descendencia, sobre todo las personas que ya tienen antecedentes, que sus hermanos, sus parientes tuvieron algún síndrome, sobre todo el síndrome de Down, ceguera, sordera. Pero algo curioso es que en la legislación mexicana los embriones viables no se pueden desechar. Y se tiene que pagar una cuota, y tú le firmas ahí que tienes que mantener cierto tiempo, a menos que venga con alguna anomalía. Si hay por ahí algo que digan, bueno, si se comprueba que no son compatibles con la vida más allá de una semana, se pueden desechar. Pero si no, y de hecho va a haber un problema en un futuro no creo, porque esto es muy caro todavía, 50,000 pesos si quieren esto. Igual tal vez sea mucho para varios de nosotros, pero para personas con un poder adquisitivo, ten 50,000 pesotes y te puedo garantizar lo mejor de tu genética. Obviamente es ilegal en México realizar una modificación genética, por eso le llaman, es una selección de viabilidad. Entonces, en esta selección de viabilidad dicen, de estas 4 fecundaciones, hicimos un perfil a nivel de síndrome. Es ilegal en México hacerlo a nivel de gen, pero en síndromes, y dices, esta persona, pues, ovocito secundario fecundado, si queremos ser exactos, es la forma para la cual se tiene. ¿Y cómo vamos en el mundo con esto? Bueno, pierde un poco la magia de lo que les enseñé de cómo era Matrix, de cómo era el mundo feliz.
pues estos son como los 3 pilares de la gente que está haciendo esto en el mundo. Este obviamente no es real, es un modelito nada más, pero se enfoca en la transición segura, que es una de las mayores dificultades que hay en esto, porque el nonato no tiene que respirar en ningún momento y se tiene mucha dificultad en cómo hacerle para mantener el flujo de oxigenación sin que eso se detenga, porque ustedes saben que si no les llega oxígeno al cerebro, hay retraso mental. Entonces es un gran problema que se tiene. ¿Cómo rayos puedo detener esto? En la diapositiva que sigue se ve un poquito mejor. También se han desarrollado prototipos de placenta artificial, porque ¿qué tal si el problema es que el útero es el que está rechazando al producto? Inclusive en libros de medicina antiguos, ya el término pues igual está, poco a poco empieza a entrar en desuso, pero un bebé es un parásito. En términos sumamente biológicos, tú puedes ver que cumple con todos, o sea, se está alimentando de otro organismo, no genera ninguna ventaja, a menos que lo veas en términos evolutivos, ¿no? Pero es un parásito tal cual. Y hay unos que pues, son hasta los 30 años y más allá, ¿no? Pero bueno, el punto es que no se ha logrado alguna supervivencia, pero muy poquita, insisto, no alcanza a hacerse. Falta algo que todavía no se sabe del todo bien. Se apunta a que si de alguna manera se pudiera como reemplazar el uso del cordón umbilical, pero no se le ha atinado todavía. Es una especulación que por ahí va. Y la otra es que podrías poner uno artificial, pero estos segundos son cruciales para, y no se van a arriesgar a generar personitas con síndrome de Down. Entonces, cuidado con eso. Ay, perdón. Sí, me muevo. Jálenme. Y en Filadelfia son los ensayos más cercanos, pero lo que quieren hacer aquí estos es más interesante. Cuando sacan al bebé, lo van a poner en esta incubadora, pero si han visto las películas de Star Wars, cuando son los tanques de BAFTA, entonces quieren poner al bebecito con un respirador, pero todavía con una especie de placenta artificial, como una gelatina, para que esté así vegetando en la gelatina. Entonces es lo que se quisiera intentar. Dicen, bueno, no, esto no puedo hacerlo. Esto se está desarrollando, entonces para intentar ponerlos ahí, y pues está pendiente la aprobación. Y el objetivo común otra vez no es hacer superhumanos, no es nada, es aumentar la tasa de supervivencia y reducir las secuelas graves cerebrales, pulmonales, como les comentaba, en los nacidos más vulnerables, ¿vale? Y quien les dé la curiosidad de cómo va esto, bueno, la anatomía del útero artificial está más o menos así. Tenemos una interfaz, que después es donde está la placenta, un tanque amniótico, que es donde se está intentando ver qué rayos le puedo poner aquí, porque pues la mamá es la que hace el intercambio de sustancias. El cordón umbilical artificial, que este sí es ciencia ficción, es el sueño, estamos muy lejos de poderlo lograr. Y los soportes nutricionales y hormonales, estos ya están más avanzados, porque pues son justo lo que se utilizan. Imagínense nada más, este bebecito, el anterior que les mostré, era el tamaño de una papa, o sea, era de este tamaño, más o menos para que alcancen a dimensionarlo. La aguja es de este tamaño. ¿Cómo le vas a poner esta cosita? Vean nada más ahí cómo se ve con una mano. O sea, se tuvo que desarrollar agujas hipodérmicas especiales para poderlo alimentar. Sondas que no existían y se tuvieron que hacer con impresión 3D para poderlo alimentar. O sea, por eso algún día, no sé si las personas que lograron mantenerlo vivo van a ganar el Nobel, no sé, pero también es el hecho de que cambió por completo. Se decía, es que eso es imposible, esa barrera no se puede vencer. Y yo siempre les he dicho, y a muchos escritores de ciencia ficción les molesta, la realidad siempre le va a ganar a la ficción. La realidad es inconmensurable. No sabemos ni qué es la realidad. Los físicos no saben definir el tiempo. Los biólogos no sabemos definir especie. Es una mini parte de la realidad, es tan amplia que cada vez más nos va a sorprender. Más allá de lo que siquiera tengamos la capacidad de imaginar algún día. Esta cosa es lo que lo están proponiendo, de inclusive mantener la inclinación del nonato una vez sacándolo por cesárea, claro está. Y aquí, obviamente, como se imaginarán, hay una propuesta, y yo tengo muchas reservas con eso, pero háganse cuenta si han visto las personas que hacen una diálisis, tiene un tubo, y ustedes traen su tubo cargando, y a ciertas horas, pues, se conectan ya a la máquina, otros se los ponen aquí, para que no sea tan invasivo de estarte picando en la diálisis. Quieren dejar a la gestante acostada, esto ya está cauterizado y conectado. Por tiempo suficiente hasta que no sea necesario se le pueda poner el cordón umbilical artificial. Pero todavía, pues, vamos para allá. Como les decía, es muy crítico este momento. En las fallas es tanto sacarlo como
seguirlo alimentando después. La estabilidad todavía no está garantizada y el modelo, pues, es diferente, como se imaginarán, el modelo humano al modelo de animalitos. Entonces me gustó mucho esta comparación, ¿no? Entre qué es lo que realmente tenemos en este momento y qué es lo que nos hace falta. Pues tenemos este soporte extrauterino parcial, tenemos incubadoras, ambientes amnióticos artificiales, funcionan con algunos animales no humanos, porque todavía no están aprobadas como les enseñé las evidencias. Hay circuitos sin bombeo, esto es muy importante, que se logró llegar, esto es gracias a los físicos, cuando está el embrión en gestación, es un mito que dicen, es que la mamá lo está alimentando, no es tan así, sino que realmente el corazón del ente en gestación, que es el término correcto, es el que permite el bombeo, todo el cuerpo. Entonces dicen que una de las ventajas que podrían ser es que si de alguna forma se lograra pasar esa ritmicidad a lo artificial, ya sería terreno ganado, pero pues todavía no. Y pues enfoque terapéutico finalmente, esto es para salvar vidas. Hay personas que tal vez en nuestro país en vías de desarrollo, que para muchas personas no les gusta que le diga así, no hay vida sobre oral, no hay ampicilina, no hay a veces agua en los centros de salud y quieres que haya esto. O sea, es la realidad de ponernos en dónde estamos. Estos conceptos no van a servir en todos los lugares, por supuesto que no le va a dar a toda la gente. Dame primero, las mujeres dan a luz afuera del hospital porque no tienen el carnet actualizado. Ese es el piso de aquí, la realidad. Esa es la manera en la que muchas historias de ciencia ficción, como les digo, parten de que toda mujer ya debería tener servicio médico universal. Toda persona ya debe estar protegida por el Estado. Pues aquí tenemos problemas que superan, como siempre, la ciencia ficción. ¿Qué nos falta? Pues la etogénesis completa, lejísimos de eso, que esta placenta artificial funcione, que haya viabilidades, la viabilidad vaya de esta capacidad de implementar al embrión temprano, y lo más importante y lo más difícil, el marco legal y la aceptación social. Porque pues sin eso, aunque haya la tecnología, esto pues lo va a frenar y debería frenarlo. Y aquí es importante no dejar de lado los estudios de género, porque nosotros tenemos el potencial de quizás generar una nueva justicia social. Le llaman, de hecho, esta investigadora feminista, Schumann Firestone, les recomiendo mucho su trabajo al respecto, menciona que esta idea del útero artificial podría terminar con la tiranía biológica para liberar a las mujeres del riesgo y el dolor del parto, desmantelando una fuente histórica de desigualdad de género. Pero no solo eso, sino que tal vez ahora permitiría que dos parejas de dos machos puedan tener hijos biológicos sin necesidad de una madre sustituta. O por otro lado, ofrecer una vía de maternidad a las mujeres trans o mujeres con infertilidad. Imagínate nada más que te hayan diagnosticado a los 17 años que eres infértil y que gracias a esto, de alguna manera podrías dar a luz. Hay personas que su máximo podría cambiar la vida para siempre. Y pues también podría haber un vínculo biológico inclusivo. El hecho, sobre todo, ¿qué es ser madre, no? ¿Qué es ser padre? O sea, ¿qué tal si dices, ya me aburrí, como en la otra del pod que les comentaba, y te dejan ahí al producto en gestación? ¿Qué va a pasar? ¿Quién tiene que cuidarlo? ¿El Estado? ¿O qué? Si abandonan a niños en la basura aquí en Puebla, si los dejan acabados de parir en un taxi y los abandonan, imagínense la legislación para este tipo de cosas. Y pues, es un paradigma y se le llaman estos derechos reproductivos en los que les decía, fíjense, hasta aquí 22, 24 semanas, es aparentemente la barrera de que si brincas es muy probable que no te mueras. Si estás acá es muy probable que dejes de existir. Y pues cada vez esto se va recorriendo un poquito más acá. Se va a redefinir qué es la viabilidad. Lo que les digo, la tecnología podría empujar ese umbral de 22 semanas para atrás, como la del pequeñito que les mostré, y puede alterar el pilar legal y ético. ¿Qué es el aborto? Ahora sí, también tenemos la teoría de la separación, que es muy criticada. Si un feto puede ser transferido a un útero artificial, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo podría separarse de la terminación fetal de la vida. Lo que ahora es un detalle, es que sufrió un abuso, es que sufrió una violación, pero yo como Estado tendría la potestad de sacarte el producto para yo criarlo. Te voy a someter a ese tipo de cosas porque estoy protegiendo una vida, sí, de determinadas perspectivas. O la otra, no es, de hecho, alguna vez en otra charla lo había comentado, hoy en día con los chicos, con la gente pequeña en la divulgación, se les hace mucho el ejercicio de cómo determinas que alguien está vivo, haciendo el paralelismo en saber cómo alguien está muerto.
¿Cómo decías, este ya lo voy a enterrar? Pues lo voy a enterrar porque ya no tiene, ya no bombea el corazón, ya no respira, tiene muerte cerebral y ya no genera nuevas células. Por lo general esos 4 dices, esta persona ya está muerta. Pero puedes tener a alguien conectado a un respirador, puedes tenerlo con la famosa vida artificial. Lo hacemos al revés, entonces si un ente biológico no tiene cerebro, no tiene pulmones, no tiene corazón y no tiene sensibilidad o excitabilidad, no se le considera en términos médicos un ser vivo funcional. Ojo, un proto-ser vivo, pero de ahí ya es otra discusión que podemos tener al final o que escapa a la ponencia, pero lo mismo decir que el espermatozoide es una célula, ¿no? Porque no tiene toda su cara completa. El óvulo es una célula para ciertos tipos de estudios científicos sí, para otros tipos no. Entonces varía mucho. Y aquí también les traigo este término que es el fetonato, que últimamente ha salido mucho, es la creación de una nueva etapa de desarrollo que no es ni feto ni neonato, en la cual ese estatus legal, pues la verdad no existe. O sea, ¿qué carajos es? ¿En qué parte estamos ahí? No se sabría, no se podría. Es eso, especulación ciencia ficcional pura y dura. ¿Quién está a la vanguardia de esto? Los Países Bajos, como les enseñé en la diapositiva anterior, Estados Unidos, Israel y España. Son los que principalmente están poniendo. Y si lo analizamos en una perspectiva un poco histórica, pueden pues entender esta necesidad de algunos pueblos de mantener sus pool genéticos. De hecho, el Instituto Weizmann, no se lo pronuncia adecuadamente, tiene una de las bases genéticas poblacionales más grandes del mundo. Y también en los Países Bajos, pero ellos lo hacían en plantas principalmente, y de ahí han migrado a otro tipo de producción. Y la apuesta es que el próximo año empiezan los primeros ensayos clínicos en humanos. Vamos para allá. Y dentro de 10 años, pues se esperaría un uso clínico de algunas de las cosas que les he estado presentando. Y pues aquí otra vez tenemos, ¿qué es nacer ahora, no? ¿Qué significa nacer? Podemos tener detalles como, ¿qué es la experiencia materna? ¿Qué se pierde al eliminar la gestación física? Es algo curioso porque tengo una colega que ella es doctora en ecología de la conducta y ella siempre ha sido muy crítica con todo esto y dice, el problema no es la tecnología, el problema es esto. El problema es el cerebro de las mujeres. Cuando tienes una gestación, todo tu cerebro se mueve, tu cerebro, tu cuerpo, te desmetilas, te ubiquitinas, un montón de cosas que pasan. Tú literalmente, como dicen los poetas, ya no eres la misma mujer antes y después de embarazarte. Tienes un cambio completo evolutivo y se remodela tu cerebro. Por eso hay grandes problemas de ansiedad paternal o inclusive de embarazo psicológico cuando ya se tenía que por alguna razón se pierde el producto y cuesta muchísimo trabajo a los colegas psicólogos, psiquiatras tratar con este tipo de afecciones, porque es como algo inverosímil, ya se cambió y también es muy criticado todo lo que les acabo de decir porque pone mucho en tela de juicio el amor que se podría tener en términos biológicos, ojo, no hablo de sociedad, en términos biológicos con una persona que adoptes, porque sobre todo en la mujer, porque como no tuviste el remodelamiento adecuado, si tuviste la pérdida de un hijo, de hecho se les da prioridad en México también a la adopción a personas que han perdido un hijo respecto a los que nunca han intentado tener. Y hay muchas personas en las que prefieren tener un hijo y luego intentar el proceso de adopción, porque eso también es como otra palomita ahí para poderlo hacer. Como les decía, esta ansiedad paternal, los padres de bebés prematuros ya enfrentan decisiones imposibles. Como mencionan uno de los artículos, la tecnología añade pues más capas a esto. Podemos replicar la naturaleza, podemos similar los sutiles interacciones del útero, o sea, se trabaja, pero ¿qué tanto de eso va a ser? Hay gente que inclusive hoy dice, no le debes de dar leche materna a tu producto o a tu bebé ya cuando nace, pero pues si mi pareja no la genera, ya lo va a dejar morir de hambre. O sea, muchas veces estas cosas no son blancos o negros, hay tonalidades grises. Es que no le deberías dar ese tipo de medicamento. Una sobrina siempre lo decíamos a modo chusco, de que ella nació en condiciones bastante difíciles y no había leche, le daban caldo de pollo, porque no había leche en el rancho, es lo que había. Y ahorita es una cosota así que mide casi 2 metros. O sea, y todos los micros, no, eso es una blasfemia, eso está mal, pero pues es lo que hay. México siempre tenemos, recuerden, la teoría del diablito. El diablito es, ¿cómo rayos vas a agarrar un cable de alta tensión con las manos? ¿Te vas a morir? Pues sí, pero sí tengo luz en mi puesto. Entonces, eso es una realidad que tenemos. Y me gusta también esta comparación entre, pues, 2 ficciones, 2 caminos, ¿no? En Eugenia, la utopía del Estado,
como, bueno, la reproducción es una función pública, el objetivo es el perfeccionamiento de la especie, el individuo al servicio de la sociedad, la tecnología es una herramienta de ingeniería social. ¿Y acaso eso ya no existió? ¿No toda Europa era una familia en un punto de la historia? ¿No todos estos humanos eran nietos de la misma persona? O sea, a veces nos sorprendemos de ideales que tal vez han estado más internalizados de lo que ya podemos suponer. Por otra parte, una utopía del mercado. La reproducción es un servicio de consumo. El objetivo es la convivencia y optimización individual. La sociedad está al servicio del individuo, del cliente. La tecnología es un producto de lujo. Tenemos estos ensayos hoy en día, los ensayos IPOP, en el Instituto de Investigación. Ay, se me olvidó el nombre, ahorita regresa. Pero aquí en México hay un instituto donde te vende esto. Tú puedes ir a que te hagan un estudio metabolómico de todo tu cuerpo. Te pueden decir siempre la crítica con los nutriólogos. Es que tú no debes de comer carne. Es que tú no debes de comer. Una crítica, si alguno de ustedes no se enojen conmigo. Pero bueno, a menos que me hicieras un estudio metabolómico donde vieras la forma en la que yo degrado las enzimas, cómo absorbo la grasa, cómo degrado las vitaminas, cómo aprovecho los minerales, podrías en teoría darme una dieta adecuada a mis posibilidades. Hay algunos nutriólogas y nutriólogos de amplio espectro que sí te mandan a hacer una que otra, al menos hormonal, de sangre y de asimilación de grasa, para darte más o menos una dieta, pero ahí más son correlaciones. Recuerden que en el mundo solemos confundir una correlación con una causalidad. Y este ensayo en Europa es muy interesante, pero está prohibido que te digan si te vas a morir. Eso es muy importante. Solo te pueden decir que tienes predisposiciones a ciertas enfermedades, pero si detectan, o sea, tú tienes que firmarle, si encuentro algo letal, ¿te digo o no? Y es un marco legal ahí como, todavía está. Digo, aquí no alteras nada, aquí ves que traes, pero el día de mañana, imagínense si una aseguradora pues llega a poner sus manos en esto, ¿no? Yo no voy a contratar a personas que tengan polimorfismos, que desarrollen demencia, que desarrollen diabetes. Y esto pues aquí está. No quise que lo vaya a desarrollar, pero si esta persona tiene un 60% de probabilidad que genere la enfermedad y esta 20, pues no voy a ir con la de 20, me va a salir técnicamente más barata en algún momento. Y aquí les traigo una premisa también. Estoy trabajando en un artículo y con todo esto me gustaría proponer aquí en Chichijas por primera vez en la historia el término zoologénesis. Zoologénesis es el paso siguiente a todo esto que les acabo de comentar. ¿Por qué? ¿Qué pasa ya incluso cuando ya no necesites ni al óvulo ni al espermatozoide? Para los que sepan y los que no, una célula de piel, una célula de cualquier parte tiene toda la información genética, solo está inactivada. El cáncer ocurre cuando en algunas partes se prenden genes que no tenían por qué estarse prendiendo y se empiezan a aumentar, a diseminar su tamaño, entre muchos peros y muchos detalles. Hay investigaciones científicas actuales en las que empiezas a desdiferenciar células somáticas a germinales. Aún no se puede, pero se está en ese proceso. Pero imagínense nada más el punto en el cual tú podrías nacer por zoologénesis, un proceso reproductivo completo con recombinación genética entre gametos derivados de una sola persona, que tú misma o tú mismo podrías agarrar una célula de piel, una célula de pierna y generar un nuevo individuo. ¿Va a tener las barreras de que se va a acabar el pool genético? No, porque justamente sigues teniendo el reservorio de mamá, de papá, de abuela materna, abuelo paterno. Entonces el ente que se desarrolle sería una suerte de hermano mutado diferente, cosa muy extraña. Inclusive personas que se autoperciben como hombre, como mujer, o inclusive los hermafroditas podrían tener eso. La gran mayoría de los hermafroditas son estériles, porque justamente no tienen un desarrollo adecuado, pero si desde una de sus células pudieras generar todo lo demás, sería bastante impresionante. Aquí les pongo que pues varias variaciones de esto, nacidos por una zoologénesis femenina, por una zoologénesis masculina, modalidades de gametos que tal vez tú puedas decir, bueno, yo quiero poner mi piel, pero con tu óvulo. Tú puedes poner tu óvulo, pero con mi cabello. Entonces hay una gran variación de cosas y por eso estamos trabajando aquí. Me gustó presentarlo aquí, que quede. Aquí lo vieron primero que en otros lados. Y pues, zoologénesis, zoologénesis. Y pues la conversación apenas comienza, desde Eugenia hasta Dapot. La ciencia ficción nos permite pues tener esperanzas, tener temores, analizarlo, pero de nuevo, no son predicciones, son especulaciones. Y hoy en día la ciencia no busca ejércitos de clones ni ofrecer embarazos por suscripción. Uno, estamos muy lejos. Dos, ¿quién lo va a pagar?
3, ¿para qué lo necesitas? De momento. Pero recuerden que muchas veces la tecnología no es que no exista, es que no sabemos qué está allá afuera. Muchas veces hay ciertos avances tecnológicos, científicos, que cuando damos las charlas de divulgación, ¿a poco eso existe? Sí, pero pues aquí ya hay computadoras que a lo mejor pueden funcionar con pilas digitales, que las pones a la luz y no las tienes que cargar. Hay casas inteligentes donde entramos así y se cargan todos nuestros celulares. Pues están allá afuera, pero aquí no hay luz. O sea, las escuelas no hay luz, como pasó hace unas semanas, una gobernadora que regaló 10 computadoras y no había luz en esa escuela. Entonces ese es el piso. Y sin embargo, pues cada paso en el laboratorio nos acerca más encrucijadas. Y dirán, pero somos un mundo moral, somos un mundo... Tenemos el ejemplo de Wang Husuk, esta persona, este documental que les recomiendo mucho de ver en Netflix, El Rey de los Clones. Fue la primera persona que se jactó de haber logrado esta desdiferenciación a partir de una célula de piel de una mujer y crear un óvulo. Era mentira. Llega un punto en que hizo un montón de cosas. Él generó al primer caballo clonado, creo que también el primer perro, él y su centro de investigación. Y un día le pudo la avaricia. Inclusive las imágenes que utilizó para hacerlo era una papa. Una papa, era un gen de papa modificado así con... Ni siquiera, o sea, fue tan malo que se veía falso. Y por ahí está el artículo, ya lo quitaron de Nature, claro está, pero salió por ahí. ¿Y qué es de él? Pues vive encerrado en su palacio de oro, porque ahora trabaja en Dubái. Y él trabaja reproduciendo camellos para los jeques árabes. Entonces, pues sí, tiene un palacio, pero no puede salir de Dubái porque lo meten a la cárcel, lo buscan en muchos países, porque todo lo que hizo, pues aparte de que era ilegal y es bioéticamente cuestionable, no puede salir de ahí. O sea, literalmente vive en un palacio de oro con todo lo que puede hacer, y es lo que dicen, no creen que haya intentado hacer clones por ahí humanos, no creen que tenga algunas partes, y toda la comunidad científica actual está de acuerdo en el que por donde iba se topó con pared. Ya no se logró. Hay ciertos puntos, imagínense nada más como para hacer una analogía, un pastel. Yo te doy un pastel y quiero que me formes todos los ingredientes del pastel que te di con ellos. Pues hay algunos que ya incluso una reacción química, ya es otro compuesto, ya no puedes volver a lo que había antes. Bueno, y si le pongo más azúcar, y si le pongo más huevo, podría reconstruir el huevo entero a partir del pastel. Eso es lo que estamos intentando hacer con este tipo de terapias. Y lo más difícil, aunque les parezca pues peculiar o curioso, no es el núcleo. El núcleo es muy fácil, lo puedes agarrar en cualquiera. Son las membranas. Las membranas son la cosa más complicada que se ha creado en la naturaleza y es virtualmente imposible poderlas tener por ahí. Y al fin y al cabo, pues parece una convergencia inevitable entre tener una terapia para curar o aliviar a personas, sobre todo en células somáticas, no sufrir tanto, llevar a término a los bebés, que nuestra capacidad mental, pues, no está tan dañada con no es nada fácil decirle a una señora o a una persona que se ha muerto su bebé, ¿no? Bueno, sí, ya acabé la penúltima. Está re bueno esto. Y finalmente, bueno, por otra parte tenemos la prevención de enfermedades, después de hacer bebés a la carta, como ustedes quieran. Y ya acabamos, preguntas para un futuro, estas ya eran para ahorita ustedes. ¿Cómo garantizamos un acceso equitativo y quién decidirá quién es elegible? ¿Cómo definiremos el inicio de la vida y los derechos perinatales en un nuevo contexto? Y estamos preparados como sociedad para las consecuencias de la reproducción del cuerpo del ser humano. Y me basé mucho en este libro que va a salir el próximo año. Agradezco al Doc Miguel Ángel porque me contactó con la persona que lo hizo, pero ella habla más desde el enfoque de bioética, feminismo y estudios literarios. Aquí le metimos un poco más de investigación científica biológica, pero parece que va a ser un libro muy interesante. Mandaron unas páginas para poderlo leer, no todos, de debate bioético sobre todo y las políticas públicas, y es de Australia esta persona, esta universidad. Y reflexión final, nada más en este pedacito, se decía imposible en 1977 que pudiera haber reproducción asistida. ¿Cómo vas a sacar un esperma y un óvulo y los vas a juntar en una caja? Y nació el bebé Louis. Se creía imposible que podías agarrar mitocondrias de una persona sana y ponérselas a una persona enferma, y en México en el 2016 ya se logró. Ya hay varios niños que han nacido con mitocondrias, literalmente tienen 3 mamás. Tienen una mamá que puso el óvulo, una mamá que puso las mitocondrias, una mamá que fue el cuerpo gestante y un papá que puso el espermatozoide. Se creía imposible en 1990 que hubiera la modificación genética in vivo, personas que tienen cierto tipo de leucemias, y ya se pudo modificar y siguen vivas. En 2019, que el mundo explotó
cuando se logró editar a dos gemelitas chinas para que fueran inmunes a algunas variables del virus de inmunodeficiencia humana, igual por lo cuestionable o no, pero son cosas que siguen pasando, son cosas que están en el radar, más allá de que pensamos que son buenas o malas, y hay un montón. Este es el resumen de las investigaciones de tan solo el año 2024. Estamos avanzando en todos lados, en todos los ritmos. Entonces, pues, para allá vamos, y pienso que va a seguir siendo un diálogo constante entre la ciencia y la ciencia ficción. Ahí está. Y ahora sí, pues, dudas. No, por eso, o sea, pero primero ya les dije, les dije todo, ahora sí, ya que tienen las bases, ¿qué tú crees? ¿Qué tú piensas? Pero por ahí vamos. Oye, ¿puedes poner donde se veían esos avances que decías que... Sí, bueno, puedo poner la página, pero son... Ajá. ¿Eso de qué época era más o menos? Cuando decían que no se podía. Pues en el 78 nació, él fue la primera persona que nació de Edward, ay, no me acuerdo su apellido. Se llama Edward, el doctor que logró hacer la inseminación artificial y llevarla a éxito. De si se podía o no, luego se pudo, de si se debía hacer o no. Ajá. Así es. ¿En la ciencia ficción cuándo se habrá hablado acerca de este tipo de hacerla de manera diversa? Ahí tenemos Eugenia, no sé, más atrás hubiera otras donde se pudiera... Estamos hablando de cómo el Junior, ¿no? Ajá. De cómo el Junior explicaba que iba a poder tener a su hijo en la película, ¿no? Ajá. Bueno, ¿cuáles fueron las diferencias que se ponían en Eugenia y en Junior, ¿no? ¿Cómo justificaron que ese personaje pudiera tener al niño? En Eugenia están más bonitas, porque dicen que se feminizaba a los hombres, usaba el término hombre, y que pues técnicamente no explica el mecanismo otra vez, porque ni siquiera se conocía, pero sí decía que en ciertas cavidades ahí se podía gestar. Y en Junior, o sea, no tiene ningún sentido. Está en la dermis y ahí creció en la epidermis, o sea, no. Ni siquiera, o sea, estaría, si quisiéramos hacer una analogía, estaría creciendo entre los intestinos de Arnold Schwarzenegger, o sea, no tiene... Y tenía contracciones, y no puede tener contracciones porque las contracciones son del útero, no son del endometrio. Entonces, sí, mucha imaginación. Era más así una crítica de cómo sería el comportamiento de una mujer embarazada en un hombre el cómo poderlo hacer en la realidad. ¿Puedes poner otra vez el diagrama de los avances? Sí. Por favor. Esto precisamente de fertilización in vitro, ¿en qué país sucedió? Por aquí dice, no lo recuerdo. Estados Unidos. Ajá, sí, los avances en promedio han sido en Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Sí fue en Estados Unidos estos dos. Fue en Europa, en Alemania me parece, y fue en China. A lo que voy, ahorita con la retirada de los apoyos a ciencia en Estados Unidos va a perder el freno. China, que además tiene un sistema muy diferente de nosotros, va a poder hacer lo que se les antoja, ni siquiera recurriendo a Dubái. Probablemente. Y además está una fuga de cerebros brutal ahorita de Estados Unidos. Entonces van a suceder cosas muy padres, pero ya va a ser en otros lugares. ¿Sí? Eso es del 2019. Eso es del 2019. Sí. Ajá. Ahora estamos en el 2026. A partir de los sucesos en Ucrania, se ha intensificado todo el movimiento geopolítico y todos los diferentes países que tienen sus connotaciones geopolíticas, pues se han soltado los que son los puntos críticos de tecnología, de los cuales China tiene como, de los 40 o 48 que hay, China tiene como el 43, que tiene dominio en ellos. Después de este anuncio de lo de las gemelas, se sabe muy poco de lo que ha hecho este investigador. Incluso se ha hablado de que lo han metido a prisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, se habla también de que los chinos lo tienen bien agarrado, junto con toda su estructura. De algo de lo que no se ha hablado en esta presentación, que te quiero felicitar, me gustó mucho cómo la realizaste, es sobre todo toda la estructura, todo lo estructural y ambiental que tiene que ver en
en nuestro crecimiento, en que nosotros tengamos nuestro nacimiento, una gestación, que todavía después del útero hay un crecimiento inmunológico, neurológico, que eso se escapa de todo esto, ¿sí? Y es el principal problema que tenemos. Pero bueno, acentuando con lo de China y con la pregunta esta, a mi forma de entender es, si están quitando dinero para otros lugares es porque lo van a llevar a otros lugares. Y si se están preparando militarmente o bélicamente, tanto Estados Unidos como todas las demás naciones, Israel, China, etcétera, etcétera, los rusos también, es porque están agarrando sus mejores talentos y metiéndoles financiación para que trabajen en otras cosas. Pero hoy en día vivimos en un momento, incluso desde el lado de la investigación, en un momento en el que hay mucha desinformación, hay corrientes ideológicas polulantes por todas partes. Las mismas comunidades científicas y académicas se dividen en condiciones ideológicas y políticas, y el mismo conocimiento ¿cómo se dice? Se difumina o se dispersa por otro tipo de corrientes que quizás no tienen tanta fuerza. Y yo creo que ese es el asunto con esto, porque la pregunta es, ¿para qué hacer ectogénesis? Si todos... Los sí. mismos argumentos. Ajá. Esa es la pregunta, ¿por qué a China le interesa? China, recuerda que logró recortar la población, el avance que tenía, a tal grado que se le hizo reversión. China es sociedad totalitaria. Eso es un capitalismo, sistema totalitario. Okay. Ahorita ya tenemos la estación espacial, tenemos los cohetes, van las misiones al espacio, en computación, los avances de computación cuántica. Militarmente ahorita es por causas masivas, nos robando mucho material, de drones sigue siendo Ucrania. Y Rusia ya no cuenta, desafortunadamente ya no cuenta Rusia. Europa, China sí están contando. ¿Por qué te interesa eso? Porque el siguiente punto de control, si lo quieres ver así, un poco paranoico, es el control poblacional interno, que es lo que no han logrado hacer bajo sus esquemas tradicionales. Está la reversión de descenso de población ahorita, pero controlas la información, controlas las redes, controlas el desarrollo tecnológico que está dando pasos agigantados, tienes un chingo de lana, tienes interés en todo el terreno lo geopolítico. Sí. Falta la frontera genética. Ahora sí te entiendo. ¿Tu punto es que China hace esto, exclusivamente China o todas las potencias? Las demás potencias van a quedar atrás este paso. Ok, pero ¿me puedes puntualizar tu punto? Porque China es control totalitario. Okay, y usa la ciencia para el avance. Y depende de que estamos de acuerdo, ¿no? Ese es un buen punto, porque se toma en la otra de las películas, llega un punto en el cual, si ahora yo como Estado soy el único que te puede permitir reproducirte, pues dependes de mí. Si de alguna manera inclusive se puede poner, o sea, por ejemplo, a menos que vengas, yo te voy a poner un inhibidor, de hecho es los avances que están haciendo para la píldora anticonceptiva para hombres, de que si mientras te la estés tomando, no vas a tener espermatozoides viables. Entonces, la única forma es que incluso yo te podría poner una vacuna, y a menos que te ponga el inhibidor, hasta que yo quiera tú vas a poder embarazar a alguien. Yo te voy a ligar, y hasta que yo quiera, como Estado, vas a poder segregar óvulos o cuerpos lúteos. ¿Ustedes consideran que esa es la finalidad? No, eso lo dijo él. Yo la finalidad, por mi parte, yo agregaría que esto funciona, de nuevo, mi perspectiva tal vez ingenua que siempre me han criticado, que estas son las bases para poder entender la gestación humana. Porque en el momento en el cual tú generes un útero, quiere decir que ya entendiste de una mejor manera cómo es la gestación. Y son cosas que como los prematuros, ¿por qué se ha visto un aumento de prematuros en algunos lugares? Algunos piensan que por los microplásticos, otros por el estrés, otros por la contaminación, otros, como comentas, por variables epigenéticas, pero cuando tú logras tener ciertos sistemas, se puede entender de una mejor manera. La crítica va, y lo decíamos justo ayer en el cierre de nuestro clausura de estética de ciencia ficción, la luz nosotros la estudiamos en colores. Tenemos el espectro, la luz visible, pero eso no existe. Tú como físico tuviste que tomar la luz, la tuviste que disgregar para poder entender comportamientos, pero la luz está ahí. De igual forma, tú puedes tomar un proceso biológico inmensamente complejo y muy difícil de entender y desmembrarlo en diferentes, que no va a decir la verdad absoluta, no va a ser el todo, pero puede ayudarte a mejorar la situación de varias personas, como los niños prematuros, por ejemplo. Entonces, para ti la finalidad por la que se da Uh-huh. es meramente de investigación, diagonal médica, diagonal de prevención. Esto. Diagonal de tratamiento. Sí, esto. Ok, entonces, okay, porque eso es muy diferente.
Ajá. Sí, yo sé, Claro, por la base. son dos perspectivas. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Lo que quiero es juntar el universo de opiniones. No consideras o no consideran que ya las condiciones políticas, los entes políticos, los gobiernos, para generalizarlo, ya generan un control de la población desde antes de que existan movimientos ectogénicos, ya se hace con medidas sociales, con medidas culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando viene lo de la ectogénesis, vamos a plantearlo desde donde nace, que es la ciencia ficción, ¿no? Y y lo dijiste desde el principio de la plática, que es cada obra de ciencia ficción habla de su propio mundo, ¿no? De lo que ve su propio mundo. Y esto es muy interesante cuando vemos vemos muy interesante esto porque cuando lo vemos desde la ciencia ficción, desde la misma novela que nos va diciendo, miren, si empezamos a sacar al gameto o si empezamos a sacar al producto de fuera del útero y empezamos a ver que lo podemos sacar de aquí, entonces nos empezamos a dar cuenta de que, ojo, ya no necesitamos que haya géneros. Ya no necesitamos ya no hay géneros, ya no tiene que haber familias. Si ya no tiene que haber familias, ya no tiene que haber esto y esto y esto y esto. Y es así como alguien que escribe va a decir, pues yo puedo hacer una novela de eso, ¿no? Y puedo explicar esto y me puedo meter a estas condiciones éticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien. Aquí el asunto, sí, exacto, Úrsula, y aquí el asunto, y ahora sí me voy a ir directo al hueso, que es con la definición que propones, que es la de la zoologénesis. Ajá. Mi pregunta va, esta definición la buscas más para hacer una obra de naturaleza de ciencia ficción, ¿no? Sí. Ok. Perfecto. Sí, no, esto es ciencia ficcional. Ok, está perfecto, sí, me encanta. Entonces, aquí dice. Sí, entonces mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el hermafroditismo humano y el hermafroditismo no humano? Ajá. Es igual en la mayoría de las especies mamíferas. Okay. Porque hay hermafroditismo en algunas especies de lagartos, donde el hermafroditismo es su único mecanismo de reproducción. Solamente tienes que fingir la cópula y ya se embarazan, ya se clonan. Perfecto. ¿No te parece que la zoologénesis es un hermafroditismo? No, porque hay recombinación genética. Pero no hay recombinación genética en el hermafroditismo. No, porque ahí, a diferencia de acá, tienen la información genética del óvulo y el espermatozoide es la misma. Y aquí puede haber mosaicismo si tú lo puedes alterar. Y podría no hacerlo. O sea, ya llegaría a un punto en el que al momento de mezclarla, la cosa que va a salir no es igual. Y en los reptiles sí es tal cual un clon. Okay. No generarías un clon porque aquí va a haber reproducción sexual. Y esa sería una... pues asexual, si lo queremos ver así, muchas comillas. Sí, te sigo en eso. Y no la definición de persona ya se rompe pensando que tendrían condiciones genéticas diferentes, aunque sean con sus propios gametos. Eso es lo interesante. ¿Qué serían estos entes? ¿Qué son? ¿Sí? Es una de las muchas preguntas que me interesaría problematizar con esto. ¿Sí sería una persona? ¿Sería tu hijo? ¿Sería tu hermano? Es muy extraño lo que podría ser. Ajá. Y el hecho de que decir, si hay personas como ahora que se está viendo un incremento en la gente joven que ya no le es atractivo la interacción sexual, que son muchos asexuales, pero hay asexuales que quieren tener hijos. Imagínate si le pudiera sacar una célula a ti, una célula de piel y una célula de piel a ella, y las puedo generarles un bebé, a partir de ahí seguiría siendo su hijo, solamente que no lo tendría que parir, solamente que lo tendría que gestar. Sí, pero habría recombinación genética. O sea, claro. Ahí ya no aplica, ahí no aplicaría la zoologénesis porque no es de una sola persona. Lo que tú es de una misma persona, pero con sus variantes. Ajá, sí, de una misma persona, puede ser con tu esperma y con tu piel o entre varios, por eso hay varias. Ajá. Ese es el punto de partida. Hay varios. Ok, entonces tú lo que tú haces es que el código genético de la piel va a ser diferente. No, es igual. Pero el del esperma tiene la mitad. Sí, es lo mismo con la recombinación genética del hermafrodita. Ajá. Entonces, si hay recombinación genética. No, porque otra vez en el hermafrodita ya no hay esa recombinación de gametos. Aunque es exactamente la misma, tienes dos iguales tuyos.
cuando se van a combinar, puede que sigas teniendo secuencias de tus abuelos, de tus papás ahí y que van a generar uno nuevo. En el hermafrodita no pasa eso. El hermafrodita, la información es tal cual y no hay recombinación genética. Es como las estrellas de mar. Cuando agarras una estrella de mar y le cortas un pedazo, sale otra estrella de mar. Toda la información es tal cual. No hay recombinación genética en una estrella de mar. Y en estas cosas extrañas, ahí sí me supera. Podría investigarlo y mencionarte hasta qué grado el fingir la cópula hace que se genere el encuentro, porque no es que lo que le sale a la lagartija, por llamarlo de una forma, es una salamandra, ese óvulo tiene toda la información genética igual a la madre, y aquí tienes dos diferentes. Aunque sean dos tuyas, se recombinan. No hay recombinación genética en la salamandra así. Porque ves exactamente igual, el óvulo tiene todo, y aquí aunque tenga todo, viene el esperma que tú vas a hacer de tu piel, que tiene todo, y se generaría una recombinación nueva. Ahí no hay recombinación en el hermafrodita y aquí sí. Bueno, yo quiero mencionar dos películas. ¿Querías perdón? Sí, es que ese tema, el anterior, bueno, porque los adelantos que tú planteas, obviamente, son interesantes desde la perspectiva tecnológica, ¿no? Cómo diseñar un aparente útero, cómo generar este flujo de intercambio de gases para que no se ahogue el feto, ese tipo de cosas realmente son este reto tecnológico, pues, de por sí interesante, ¿no? Los récords que mencionas, el bebé que nació de 4 meses, realmente sí es para escribir un libro sobre eso, ¿no? Pero lo que me llamó la atención también de este detalle es esta relación que mencionas, por ejemplo, de la madre al tener un hijo, cómo cambia su cerebro, la necesidad de cierto contexto, si no emocional, porque eso no se puede medir propiamente, pero, por ejemplo, mencionado 2 películas. Hay una que se llama Advantage, no sé cómo pronunciarlo bien, pero es una mujer que es una modelo, tuvo a su hija, se está trabajando, de eso vive, hasta que comienza a envejecer y le dicen que ya, pues ya no representa la imagen de juventud que necesitan para la crema que representa, ¿no? Entonces, en ese momento hay una tecnología en donde ella puede copiar su mente hacia otro cuerpo humano que o donó su cuerpo o estaba enferma, lo que sea, y el conflicto ahí es que, bueno, lo logra hacer. La discusión es si sobrevive realmente el ser de ella o es una copia, pero al final la película se vincula a la relación que esa nueva copia, ese nuevo cuerpo tiene con la hija que vive en su casa. La nueva huésped reconoce a esta niña como mentalmente, cognitivamente entiende que es su hija y que se debe hacer cargo de ella, pero perdió el vínculo que sentía hacia ella como de madre a hija, porque el cuerpo en donde ella habita ahora no había tenido, bueno, ahora relacionándolo con lo que comentas, pues no había tenido esa experiencia, ¿sí? Ese vínculo maternal que había tenido originalmente la señora, ¿no? La que ya ahora había fallecido. No me acuerdo, ahorita se escribe Advantageus. Como que la mitad. ¿A qué? A la sustancia de... Bueno, sí se ligan, pero... Bueno, sí. Podría ligarse, pero ya cuando la veas verás. Bueno, está padre esa película porque habla de eso, o sea, de ese vínculo que sí hubo biológico con la madre dando a luz, pero que se pierde. Y en la otra película que se llama La Isla, en donde quieren hacer esto, reproducir a los seres humanos como úteros ahí, pero se dan cuenta que no llegan a término, que no se desarrollan bien los órganos cuando están ahí en una incubadora. Entonces, por eso se les ocurre la maravillosa idea de dejarlos vivir y desarrollarse en la isla y ya luego los mandan al matadero. Pero era necesario ese vínculo con su exterior para poderse desarrollar propiamente. Y bueno, la idea de que eso es necesario y que es algo que a veces la ciencia no toma en consideración, se me hace padre de la ciencia ficción y que también la ciencia lo vaya reconociendo, que se dé cuenta que no nada más es tener un útero externo y ya por eso si tienes la tecnología lo logras, ¿no? Hay algo más ahí que tiene que ver con el vínculo maternal. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. De hecho, otra reflexión que decía la doctora esta del final, mencionaba que
Aquí está, que la importancia de la ciencia ficción sobre la ciencia es que permite dar un discurso a quien no tiene voz. ¿Quién escribe los textos médicos? El médico. ¿Quién escribe los avances científicos? ¿El paciente? ¿Quién habla de cómo le fue al hacer una cirugía, cómo mejorar un procedimiento clínico? ¿Quién lo hace? El médico. Pero es raro los artículos que mencionan, bueno, ya hice todo esto, salió bien, se mejoró del corazón. Oye, ¿y tú qué sentiste? ¿Te dolió más? ¿Te dolió menos? ¿Cómo lo experimentaste? Entonces, y la ciencia ficción nos permite darle voz a discursos que pues de otra forma están incivilizados, sobre todo en el ámbito de la ciencia. Lo mío no va a ser, ¿sí o no? Sí, espero que sí. Digo, ahorita nos trae estos temas, está cerrando 2025, es la 10º Syzygias. Ajá. Digo, si tenemos suerte, espero que dentro de 5 años traigas la actualización, va a ser muy interesante para el Syzygias 20, estuvo muy bueno, causa mucho debate, nos haces pensar muchísimo, Noé, muchas felicidades. Muchas gracias. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre tu zoologénesis y la partenogénesis en mamíferos humanos, Homo sapiens? Pues la partenogénesis no la podemos tener nosotros. Y la esa sería una, y la otra, la posibilidad que es, bueno, la frontera que estoy proponiendo, en que tú podrías generar los gametos sexuales a partir de células somáticas, y ningún animal hace eso. Esa sería una principal diferencia. Y es lo que decía, tú podrías tomar una célula de tu piel, desdiferenciarla y por inseminación artificial, ponértela y procrear tu propio hijo. Inclusive podrías elegir el sexo y que fuera solamente si eres mujer, generar mujeres. Si eres hombre, podrías tener tú como pareja A con pareja B, que alguien ponga uno de los espermatozoides, desdiferenciarlo a que fuera un óvulo, que el otro diera el esperma y generarlo en uno de estos úteros artificiales. Y literalmente ese hijo tendría dos. Ese hijo tendría literalmente dos papas, uno sería la mamá, y en la partenogénesis no, nada más es agarrar y separar en dos. Otra vez lo que comentaba el compañero, no hay recombinación genética y acá sí la hay, aunque seas tú mismo, y esto es como el... Es muy bueno lo que comentaba el compañero de que sí, en otras no la hay, no hay recombinación, y aquí sí la habría. Y... el asunto... Eso es para bueno, no importa. Todavía no me cuadra mucho el asunto de la recombinación genética con su mismo código genético. A ver, te tengo un dibujito. O sea, no sé si me explico. No sé si mi pregunta es viable, ¿no? O sea, si tengo el mismo código genético. Sí. Mosaicismos, por ejemplo. Sí, nada más no es algo fácil. Agarran dos iguales, entiendo. Pero lo vuelven y... ¿Cómo si? Dos gemelos, es que se me Eso lo entiendo. Hay términos para explicar eso. Ya, eso es lo que voy. Mira, aquí lo vamos a poner. Ahora va a ver diagrama. Una bacteria.